Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Quien les habla, su amigo y colega Andrés Rojas Moncada. Hoy es 28 de octubre del año 2021. Me alegra que estén nuevamente aquí conmigo y en este canal para que sigamos aprendiendo mucho más de fórmulas y funciones dentro de esta hoja de cálculo que estoy seguro te va a ser muy útil en tu trabajo con Excel. Vamos a responder una pregunta muy sencilla que me hicieron en la caja de comentarios de uno de los videos del canal, cuya respuesta y solución vale la pena contestar y responder para que todos en comunidad aprendamos. La importancia de aprender matrices dentro de Excel es sumamente importante, valga la redundancia, porque nos permite abordar muchos tipos de problemas y darle solución en tiempos realmente cortos y efectivos, obviamente, que reúnan la calidad del resultado de la información, que sea confiable para que nosotros podamos tomar una decisión en cualquier momento. Me preguntan lo siguiente: ¿cómo devolver mediante el uso de una fórmula dentro de un rango de datos el elemento que tenga el menor valor? O, perdón, no el menor valor, el que menos se repita, La pregunta va de lo siguiente: por favor, me pueden dar una ayuda. Tengo un rango de datos y necesito sacar el valor que menos se repita dentro del rango de datos. Pueden haber elementos repetidos y necesitamos, mediante el uso de una fórmula, devolver el valor que menos se repita. Pues bien, aquí yo hice una formulita que espero te pueda servir y te incremente tu conocimiento. Fíjate, tengo un rango de valores numéricos que tiene, en este caso marcado con verde, el valor de 15, que está 1, 2, 3, 4 y 5 veces, luego el valor de 17, que se encuentra 2 veces, el valor de 23, que se encuentra 3 veces, el valor de 21, que se encuentra 4 veces, el valor de 32, que solo está una vez, y luego tenemos elementos repetidos repetidos de los elementos anteriores. Entonces, mira, un método posible es utilizando una columna auxiliar. En este caso, creo una columna auxiliar, le voy a copiar este formato y voy a colocar aquí una grillita o unos interlineados, todos los bordes, perfecto. Y vamos a utilizar a la función contar puntos. Sí, fíjate, la función contar puntos, sí, ¿qué es lo que hace? Cuenta las celdas dentro de un rango que coinciden con una condición dada dentro de uno de los argumentos de la función. Es decir, si yo en el rango o primer argumento de esta función paso todo el rango de datos, fíjate, lo selecciono y lo fijo con F4 y posteriormente paso al siguiente argumento y donde dice criterio le coloco el valor de la celda y le digo cuénteme cuántas veces está este elemento dentro de todo ese rango. Y evalúo con Enter. Fíjate que me dice un valor numérico que, si yo lo arrastro, me va diciendo, por ejemplo, que el 15 se encuentra efectivamente 5 veces. El 17 se encuentra 2 veces en cada uno de los valores. El 23 se encuentra 3 veces. Luego el 21 se encuentra 4 veces y el 32 se encuentra una sola vez. Imagine, por ejemplo, que el 32 estuviese otra vez, o el 23 o el 17 estuviese otra vez, o que el 32 no existiese otro número, por ejemplo, como el 15. Entonces, el 17 sería el elemento que tenemos que extraer. Ahorita al final probamos la fórmula. Entonces, una posible fórmula, fíjate, es muy sencillo, calculando mediante el uso de la función coincidir, que básicamente devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz. Es decir, yo le digo búsqueme un elemento dentro de una matriz y él me dice, si lo encuentra, la posición donde se encuentra ese elemento dentro de la matriz. En este caso, si yo le digo busque el valor mínimo que se encuentra dentro de toda esta matriz auxiliar, que en este caso es un rango de celdas que yo calculé mediante el uso de la función contar puntos, y posteriormente evalúo este cachito de fórmula o esta función con F9, pues me dice que el mínimo valor se encuentra aquí en esta posición. Es decir, me dice el mínimo valor es 1. Entonces yo le digo busque ese valor de 1 dentro de este rango de celdas y búsquelo con un tipo de coincidencia exacta para que me devuelva, en este caso, la posición que tiene ese número dentro de toda la matriz. Es decir, me dice en la sexta posición se encuentra ese valor. Yo cuento 1, 2,
3, 4, 5 y 6 y ahí está el valor de 1. Bien, entonces, ¿ahora qué es lo que tengo que hacer? Pues utilizar a la función índice y le digo, de todo este rango de valores, devuélvame el que se encuentra en el número de fila de 6, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y me devuelve el valor de 32. Listo, entonces cierro aquí la función y en el número de fila paso el retorno de coincidir con mínimo, listo, evalúo con enter y me devuelve el valor de 32. Es decir, el valor de 32 es el menor valor. Ahora, si yo cambio por ejemplo este a 21, fíjate, a 21, me dice que el menor valor es el 17. En este caso, mira, se encuentra 2 veces, entonces este sería el menor valor, el 17, ¿listo? Dejémoslo como está en 32 para que aprecies cómo, conociendo matrices, cómo logrando ver a través de una fórmula matricial cómo podemos solucionar el mismo problema pero sin utilizar la columna auxiliar, es decir, todo lo hacemos de manera directa dentro de una celda. Lo que es sumamente importante porque en un momento dado tú no puedes, en este caso, construir una columna auxiliar, sino devolver el valor resultante dentro de una celda para hacer el cálculo mucho más rápido. ¿Cómo podremos hacerlo? Mira, muy sencillo. Recuerden que aquí utilizamos a la función contar.si. Pues bien, ¿qué pasa si nosotros utilizamos nuevamente a la función contar.si dentro de esta celda y dentro del rango de criterios o dentro del rango que va a componer los datos que yo quiero contar, le paso nuevamente todo este rango de valores y seguidamente en el criterio no le paso un solo elemento, sino por el contrario le paso un conjunto de elementos para que la función cuente en cada uno de esos criterios de cada una de esas celdas cada una de las repeticiones que tiene un control o que tiene cada uno de esos controles de número que me van diciendo cuántas veces están repetidos dentro de la matriz. Fíjate, aquí tengo como resultado una matriz que cuenta cuántas veces existe cada uno de los números dentro de su misma matriz, que es exactamente igual a esta matriz de la columna auxiliar, pero la tenemos aquí dentro de una celda. Obvio, esto es una fórmula matricial y desde luego que tenemos que evaluarla como tal. Sin embargo, ¿qué pasa si yo le digo ahora a la función contar.si, deme el valor mínimo de repeticiones mediante el uso de esta función y evalúo con F9? Pues ella me va a decir rápidamente que el menor valor es 1, fíjate, es el valor de 1 o el valor que se encuentra menos repetido. Pues bien, yo le digo ahora con el uso de la función coincidir, busque ese valor de 1 dentro de la matriz que me genera contar.si, aquí la voy a copiar con control C, vengo y la pego con control V y le digo búsquela bajo un tipo de coincidencia exacta. Recuerden, está en la 1, 2, 3, 4, 5 y sexta posición, por tanto, si evalúo con F9, me devuelve el valor de 6. Muy sencillo, ¿qué es lo que tengo que aplicar? Pues obviamente a la función índice y posteriormente dentro del argumento llamado matriz paso nuevamente el rango de valores y seguidamente en el número de fila paso el retorno de coincidir que está evaluando a mínimo con contar.si dentro del mismo contar.si bajo un tipo de coincidencia exacta. Lo paso como número de fila para que me lo extraiga y posteriormente cierro la función y evalúo esta fórmula con control shift enter. Una fórmula matricial en toda regla que me devuelve el mismo valor. Que sí que la fórmula es más larga, claro, pero evitamos la construcción de una columna auxiliar que evalúa en este caso, mira, 15 fórmulas contar.si, lo que hace que tu Excel se vuelva más pesado. Aquí, ¿cuántas fórmulas evaluamos? Una sola fórmula para obtener el mismo resultado. Hay que pensar en el concepto matricial. Nosotros podemos pasar dentro de una función que nos está pidiendo en alguno de esos argumentos un solo elemento, podemos pasar un conjunto de elementos que conformen una matriz y la forzamos a la función a evaluarla con control shift intro para que la evalúe como una matricial y nos devuelva el mismo valor que podemos obtener como resultado de aplicar múltiples fórmulas en columnas o celdas auxiliares. Bien, espero haber respondido a esta pregunta. ¿Cómo devolver? Bueno, antes de irme, se me olvidaba. ¿Qué pasa si cambio, por ejemplo, nuevamente el valor aquí? Coloco 21. Fíjate que ambas devuelven 17. En este caso, está devolviendo el valor correcto. Te dejo la siguiente pregunta antes de irme. ¿Qué podríamos hacer
si en alguna de las celdas existe un valor en blanco o existe un valor de texto, o bien existiesen más de un elemento con una sola repetición. ¿Cuál crees que se traería y cómo podemos solucionar el problema? Por favor, déjamelo en la caja de comentarios. Es muy sencillo. Ya tengo más o menos una o dos posibles respuestas para darle solución a ese problema. Pero quiero que pienses en el concepto matricial y me coloques la respuesta en la caja de comentarios de este video en el canal si quieres realmente aprender fórmulas matriciales o pensar en conceptos matriciales para solucionar problemas con la hoja de cálculo. Bien, mis amigos, me despido. Espero que pasen una excelente mañana y un excelente día. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada y nos vemos en el siguiente video tutorial. Un abrazo, hasta pronto.